Estimados participantes, en el video anterior revisamos las definiciones que los diversos autores dan sobre las fuentes de información. Nos corresponde ahora en esta parte revisar los tipos de fuentes de información que usaremos en la construcción de nuestro marco teórico. Sigamos avanzando. Tipos de fuentes de información. Las fuentes de información se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes criterios, aunque todas ellas tienen puntos en común. Dentro de las clasificaciones más usadas se encuentran la relacionada con el nivel de información que aportan. En este sentido nos encontramos con fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias contienen información original, producto de una investigación, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada ni interpretada. Las fuentes secundarias son aquellas que contienen información organizada y elaborada, producto del análisis, síntesis y reorganización de las fuentes primarias. Y las fuentes terciarias son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. Veamos a continuación un poco más en detalle cada uno de estos tipos de fuentes de información. Fuentes de información primaria. Las fuentes de información primaria son quizás con las que nos encontramos más familiarizados, ya que como nos lo dicen Silvestrini y Vargas, contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Componen la colección básica de una biblioteca y pueden encontrarse en formato tradicional impreso o en formatos especiales. Martínez, por su parte, nos dicen que son aquellos que contienen información nueva y original, obtenida como resultado de la investigación científica. Así tenemos, por ejemplo, monografías, publicaciones seriadas, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos, patentes, normas, tesis doctorales, actas de congresos, entre otras. Además, Hernández, Fernández y Baptista señalan que en todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos de investigación, presentados en congresos, simposios y eventos similares. Entre otras razones, porque sistematizan en mayor medida la información, profundizan en el tema que desarrollan y son altamente especializadas. Además, hay un punto adicional a favor, y es que pueden accederse a ellas vía Internet. Sin embargo, recordemos la recomendación que nos realiza Creswell: confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas, ya que recordemos que estos son evaluados críticamente por editores y jueces expertos antes de ser publicados. Para definir las fuentes de información secundarias, nos abocamos a Silvestrini y Vargas, quienes indican que las fuentes de información secundarias contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. Mientras, Martínez nos dice que son aquellas que contienen información organizada y elaborada, producto del análisis, síntesis y reorganización de las fuentes primarias, entre las que se encuentran diccionarios, enciclopedias, antologías, directorios, anuarios, cronologías, entre otras. Como un tip importante, tenemos que se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una fuente primaria por una razón específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es confiable. La utilizamos para confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de una fuente primaria y para planificar nuestros estudios. Con respecto a las fuentes de información terciarias, Silvestrini y Vargas nos dicen que las fuentes terciarias son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. Forman parte de la colección de referencia de la biblioteca,
facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de referencia, como las guías de obras de referencia, o a un solo tipo, como las bibliografías. Entretanto, Martínez señala que son aquellas fuentes secundarias que se han combinado con otras, entre las que se encuentran bibliografías de bibliografías o los repertorios. Un detalle importante es la recomendación de acudir a fuentes terciarias para localizar a su vez fuentes secundarias y lugares donde se pueda obtener información adicional. Esto es una forma de detectar las fuentes primarias de interés. Otro dato importante, señores, es que recordemos que quienes elaboran las fuentes secundarias o terciarias son especialistas en las áreas a que éstas corresponden y por ende se debe aprovechar al máximo su esfuerzo. Entonces, ya en la parte anterior reconocimos los conceptos o las definiciones de las fuentes de información. En esta parte hemos revisado los diferentes tipos de fuentes de información primarias, secundarias y terciarias, y por eso les invito a que hagamos una breve pausa y continuemos en el siguiente video, donde veremos a profundidad la utilidad de las fuentes de información.